Al día de hoy, los procesadores de gama alta no son necesarios en el mundo del gaming. Como ya hemos mencionado en videos anteriores, cuando estamos jugando videojuegos en nuestras computadoras, la mayor carga de trabajo va a recaer en la tarjeta gráfica. Por tanto, nunca ocuparías un procesador de gama alta para tener el mejor rendimiento. Y aunque a muchos les duela, esto es realmente cierto y el día de hoy lo vamos a comprobar. ¿Qué tal mis amigos? Mi nombre es Jonah, el Jonasaurio, y les doy la bienvenida a un nuevo video. Aunque las compañías nos quieran hacer creer lo contrario, el día de hoy los procesadores de gama media, en especial los que están dedicados a los videojuegos, son realmente potentes y por tanto no va a ser necesario tener un procesador de la gama más alta para poder disfrutar tus videojuegos con la mejor experiencia. Por eso el día de hoy vamos a comparar el rendimiento de los procesadores de la familia 7000 de AMD. Estamos hablando del Ryzen 5 7600, el Ryzen 7 7700 y el Ryzen 9 7900 en sus dos versiones cada uno. Y para corroborar lo que estoy hablando sobre los procesadores dedicados a videojuegos, incluiremos el Ryzen 7 7800 X3D y el Ryzen 7 5800 X3D. Y el día de hoy sí no los haré esperar más y vamos directo a las pruebas. Empezaremos con The God of War, todo a ultra a 1440p. El Ryzen 5 nos dará 158 FPS, Ryzen 7 nos dará 160 FPS, el Ryzen 9 nos dará 162 FPS. Pasando a las versiones X, el Ryzen 5 7600X nos dará 160 FPS, el Ryzen 7 7700X 163 FPS y el Ryzen 9 7900X 165 FPS. En Call of Duty 2, todo al máximo, 1440p, Ryzen 5 7600 183 FPS, el Ryzen 7 7700 185 FPS, el Ryzen 9 7900 188 FPS, el Ryzen 5 7600X 185 FPS, el Ryzen 7 7700X 186 FPS y el Ryzen 9 7900X 190 FPS. Pasando al Red Dead Redemption 2, el Ryzen 5 7600 nos dará 139 FPS, el Ryzen 7 7700 142 FPS y el Ryzen 9 7900 143 FPS. El Ryzen 5 7600X nos dará 140 FPS, el Ryzen 7 7700X nos dará 144 FPS, el Ryzen 9 7900X nos dará 146 FPS. Continuamos con Resident Evil 4, el remake a 1440, todo a ultra, el Ryzen 5 7600 nos dará 123 FPS, el Ryzen 7 7700 127 FPS, el Ryzen 9 7900 130 FPS, el Ryzen 5 7600X 126 FPS, Ryzen 7 7700X 129 FPS, el Ryzen 9 7900X 132 FPS y continuaremos con Cyberpunk, todo a ultra 1440p, Ryzen 5 7600 147 FPS, Ryzen 7 7700 151 FPS, el Ryzen 9 7900 nos dará unos 153 FPS, el Ryzen 5 7600X nos dará 150 FPS, el Ryzen 7 7700X 153 FPS y el Ryzen 9 7900X nos dará 155 FPS. Y muy bien amigos, estos fueron los resultados para los procesadores de la serie 7000 de AMD. Y como pudimos observar, la diferencia en el rendimiento neto en los videojuegos es mínima. Así hablemos de las versiones normales o de las versiones X, todo se reduce a solo un par de FPS. Y podemos resumir todo a la diferencia entre el Ryzen 5 7600 y el Ryzen 9 7900X, donde la diferencia no va más allá de entre los 6 y los 8 FPS, lo cual demuestra lo que hemos mencionado ya en varios videos. Para videojuegos realmente no serán necesarios los procesadores de gamas más altas.
Pero eso sí amigos, tenemos que recalcar el hecho de que esto es solo si nos dedicaremos a puros videojuegos. No incluimos transmisiones, grabaciones, renderizado o ediciones. Estas sí son tareas que pueden ver afectado el rendimiento de cada procesador. Pero vamos, que nosotros en este momento estamos hablando netamente de puros videojuegos. Al inicio del video te platiqué sobre los procesadores dedicados al gaming. Y antes de continuar, no olvides dejar en los comentarios cuál de todos estos procesadores es el mejor para ti. Y ahora sí, estos procesadores dedicados al gaming, estamos hablando de los procesadores de AMD con tecnología 3D V-Caché o los famosos procesadores 3D. Esta tecnología tiene un aumento de la memoria caché de los procesadores, los cuales les da un mejor rendimiento en los videojuegos. Tomaremos aquí por ejemplo el juego de Resident Evil 4, el remake. En este juego a 1440p, todo en ultra, el Ryzen 7 7700X como vimos nos dará un promedio de 129 FPS y el Ryzen 9 7900X un promedio de 132. Ahora pasaremos al Ryzen 7800X 3D, nos dará un fabuloso resultado de 178 FPS y el Ryzen 7 5800X 3D nos dará un resultado de 130 FPS. Y simplemente no hay comparación. Inclusive el Ryzen 7 5800X3D, que es de una generación anterior, nos da un rendimiento muy cercano al Ryzen 7 7900X. Pero ahora algo muy importante y que a todos nos interesa: ¿cuánto tenemos que pagar para poder obtener estos resultados? ¿Cuál va a ser el que más rendimiento en FPS nos dará por cada dólar que paguemos? Y para que no te rompas la cabeza haciendo operaciones que no vienen al caso en este momento, pasaremos a la tabla del rendimiento de FPS por cada dólar invertido. El Ryzen 5 7600 nos dará un promedio de 150 FPS, con un precio de $204 nos dará 0.7 FPS por cada dólar pagado. Ryzen 7 7600 un promedio de 153 FPS, un precio de $317 nos da un promedio de 0.5 FPS por cada dólar. El Ryzen 9 7900 con un promedio de 155 FPS con un costo de $398 nos dará un promedio de 0.4 FPS por cada dólar. El Ryzen 5 7600X con un promedio de 153 FPS, un costo de $242 nos da un rendimiento de 0.6 FPS por cada dólar. El Ryzen 7 7700X con un promedio de 155 FPS, un costo de $347 nos da un promedio de 0.4 FPS por cada dólar. El Ryzen 9 7900X con un promedio de 157 FPS, costo de $432 nos da un promedio de 0.3 FPS dólar. Y ahora vamos con los procesadores X3D. ¿Realmente serán tan buenos por su precio y su rendimiento? Pues vamos a verlo. El Ryzen 7 5800X3D nos dará un promedio de 130 FPS aproximadamente, con un costo de $347 nos da un promedio de 0.4 FPS dólar. El Ryzen 7 7800X3D con un promedio de 180 FPS, un costo de $479 nos da un promedio de 0.4 FPS dólar. Y ahí lo tienen amigos, por una diferencia de casi $100 nos podemos llevar el Ryzen 7 5800X3D con un rendimiento igual al Ryzen 9 7900X. Pero si estamos hablando del que tiene la mejor relación precio-rendimiento, este será el Ryzen 5 7600 con un increíble precio de $204, una relación de rendimiento de 0.6 FPS por cada dólar pagado. Es la mejor de toda la familia de la serie 7000. Y sé que te estás preguntando en este momento, ¿un procesador de gama media va a soportar una tarjeta de gama alta? La verdad es que sí, no habrá ningún problema, y es que todas las pruebas que vimos el día de hoy fueron realizadas con una RTX 4080, una de las mejores solo detrás de la 4090, así que no te preocupes. Muy bien mis amigos, hemos llegado ya al final de otro video. Si te convencí de que ya no son necesarios los procesadores de gamas más altas para los videojuegos, déjalo en los comentarios, y si no lo logré, pues también déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar pulgar arriba para poder seguir así haciendo videos para ti y ayudarnos en este mundo del gaming. Y sin más mis amigos, hasta la próxima.